Amigos de BPI TV, hacemos este avance informativo desde la sede de SECODAP, en donde sus trabajadores, pues sus voceros, dan cuenta del informe Somos Noticia 2018, capítulo Migración, y hablan específicamente de los niños dejados de atrás. Vamos a escuchar de inmediato parte de la intervención de Abel Saraiva, quien es el coordinador del área psicológica de SECODAP y está hablando precisamente de este tema tan sensible, la niñez dejada atrás. Escuchemos de inmediato. Esta cifra de 849.000 a al menos 930.000 niños, niñas y adolescentes dejados atrás. Vamos a ver esto inclusive en un poco más de detalle. Si nosotros, esa estimación corresponde a la base poblacional que nos proporciona la Oficina Internacional de las Migraciones junto a ACNUR. Si nos basamos en las estimaciones de SECODAP, nosotros podemos decir que esa cifra aumenta a 943.000 niños dejados atrás. Es decir, que tenemos una banda que va entre 930 a 943.000. Es decir, desde SECODAP, este dato que estamos presentando, lejos de ser un dato escandaloso, inflado, es decir, que tenga intención de escándalo, más bien nosotros hemos decidido tomar el dato más conservador en aras de garantizar pues la seriedad del estudio. Ahora bien, si lo comparamos con el 2018, vamos a estar hablando de que representa un aumento de 81.000 nuevos niños, niñas y adolescentes que se han visto perdiendo el contacto directo con sus padres producto de la migración. Es decir, un aumento de un 9.54% respecto al 2018. Pero esto así pareciera que es una cifra más, pero cuando lo aterrizamos vamos a ver que esto son más niños que la población completa del estado de Nueva Esparta. Es decir, que son 828.185 personas. Es decir, hay más niños dejados atrás que personas en Nueva Esparta. Pero si esto no fuese suficiente, pensémoslo, que son más niños y adolescentes que la suma de la población de Vargas, hoy el estado de La Guaira, y Cojedes, combinado. Es decir, estamos hablando de un problema que no tiene una escala doméstica de uno que otro. Estamos hablando de un problema que tiene una dimensión nacional con un impacto que va a definir no solo la Venezuela que somos hoy, sino que está definiendo la Venezuela que seremos durante los próximos 30 años. Vamos a todavía aterrizar esta cifra aún más. Estamos hablando de 25.000 salones de clases. Son 25.000 salones de clases que se han visto afectados por esta problemática. Dicho de otra manera, podemos decir, cuando hablamos de esto, que estamos cerca de entre el 9 y el 10% de toda la población de niños, niñas y adolescentes en el país. Es decir, 1 de cada 10 niños, al menos en el país, se está viendo afectado hoy por la migración de sus padres. De nuevo, es un problema público, es un problema de salud pública, es un problema que nos involucra a todos. Ahora bien, cuando revisamos quiénes se han ido, efectivamente encontramos que en primera medida los padres migran en mayor proporción que las madres, y vemos que esto se produce en relación 2-1. Pero ¿con quién se quedan los niños? Bueno, destacan los abuelos como los principales cuidadores en más del 50% de los casos, seguidos por las madres y finalmente los padres, posteriormente tíos y hermanos. Veamos que acá hay un aspecto clave que vale la pena marcar. Son los abuelos los principales cuidadores de los niños, niñas y adolescentes dejados atrás. Esto significa especialmente que no solo además los abuelos de sexo masculino, vamos a ver que las abuelas, porque acá hay un tema donde el género juega un papel fundamental que marca un patrón distinto de relación de cuidado. Ahora, cuando nosotros revisamos, bueno, está bien, los niños quedan con los abuelos, pero ¿cómo es la comunicación con los padres? Encontramos que en el 96% de los casos los padres manifiestan y los hijos que se comunican con regularidad. Esta regularidad nos habla de que la frecuencia oscila entre diariamente y al menos 3 veces por semana en la mayoría de los casos. WhatsApp es la vía principal de comunicación en este momento, seguido por el teléfono, Facebook, Skype y finalmente por Instagram. Nosotros encontramos que en más del 57% de los casos
se produce diariamente la comunicación, pero es necesario acá comparar con el año 2018, porque hay una reducción estadísticamente significativa del porcentaje de papás que se comunicaban diariamente, lo cual quiere decir que los venezolanos que hoy están migrando probablemente experimentan mayores dificultades para mantener una comunicación diaria, regular, sistemática con sus hijos. Fíjense que disminuye la comunicación diaria y aumenta la comunicación de 3 veces por semana. Quiere decir que respecto al 2018, la forma, la calidad en que se da esta comunicación se deteriora. Y sobre la base de ese deterioro en la comunicación, pues efectivamente vamos a ver que quienes se ven afectados son los niños, niñas y adolescentes. Ahora, cuando le preguntamos a los cuidadores qué cambios observan, pese a que el año pasado el 50% decía que no notaban cambios visibles, vemos que primero hay una reducción, que este año disminuye quienes afirman que no ven ningún cambio, pero cuando exploramos el conjunto de manifestaciones podemos decir que el 78% de los entrevistados manifiesta que ha habido algún cambio del comportamiento. ¿Qué tipo de cambios son? Bajan el rendimiento académico, no desean estar solos, lloran recurrentemente, se muestran callados y desanimados e inclusive presentan terrores nocturnos. Estas son las manifestaciones más habituales que observamos reportadas en el estudio. Ahora, ¿qué queremos decir? Como para que no se pierda de vista. Estamos hablando de un impacto complejo que implica, entre otras cosas, sensación de abandono, cambios en el rendimiento académico, llanto recurrente, desánimo, irritabilidad. Estas son las razones por las cuales las familias acuden buscando ayuda. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las familias buscan apoyo? Bueno, se encuentran con esta realidad. Solo el 11.8% declara recibir algún tipo de apoyo psicológico frente a la situación que están viviendo, tanto en el caso de los niños como en el caso de las familias. Es decir, que hoy esta población, que ya hemos visto que no es una población pequeña, estamos hablando de casi 1 millón de niños y adolescentes que requieren una atención especializada, no reciben ningún tipo de apoyo psicosocial para afrontar esta situación. Por tanto, decimos, es una realidad desatendida. Ahora bien, podemos encontrar que el 88% de los encuestados reporta el envío de remesas y estas remesas se sitúan en su mayoría entre 10 a 50 dólares por niño. No hay que ser un gran economista para entender que a pesar de que estas remesas pueden ser el sostén principal de un grupo familiar, no resuelve por entero las necesidades materiales, las necesidades de manutención de un niño, niña o adolescente. Es decir, si pudiéramos revisar los costos de matrícula educativa, los costos de calzado, de vestido, de alimentación, sabremos que 10 a 50 dólares mensuales colocaría a este niño, de acuerdo a los estándares internacionales, inclusive bajo la línea de la pobreza. Es decir, si el niño solo se mantuviera a partir de ese aporte, tendríamos que decir que este niño no recibe ni siquiera 2 dólares por día en el mejor de los casos. Efectivamente, las remesas ayudan, pero no resuelven el problema de los niños, niñas y adolescentes. Pese a esto, tenemos presente que el 76% de los encuestados afirma tener planificación, tener intenciones de que exista una reunificación familiar. Pero no nos confundamos y pensemos que decir un plan vuelta a la patria, donde vuelven algunos en un avión, es un plan de reunificación familiar. En este momento, con la escala, la magnitud de la migración venezolana y cómo afecta a los niños, hay que ser contundentes en afirmar que esto requiere políticas públicas, no solo de que los padres que quieran volver, sino de cómo garantizamos que los niños puedan crecer en el seno de una familia. En ese sentido, nosotros tenemos un conjunto de recomendaciones que parecen sencillas, pero no lo son. Lo primero es la responsabilidad que tenemos de hacer incidencia. Tenemos que hacer incidencia local, nacional, que permita posicionar el tema de la migración de niños, niñas y adolescentes en Venezuela en la agenda pública, que entendamos que este es un problema de todos. Y esto implica desde exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones hasta exigir a los países receptores de familias venezolanas que puedan garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes. Necesitamos, en consecuencia, un sistema de monitoreo que nos permita saber cuántas familias se han visto afectadas, de qué forma. Fíjense que hoy, en 2019, es la sociedad civil venezolana quien, haciendo un esfuerzo titánico,
busca dar dimensión a una emergencia cuya responsabilidad y cuyo principal factor de generación es el Estado. Entonces el Estado tiene una responsabilidad de cómo poder generar monitoreo también para atender a esta población vulnerable. Ya habíamos hablado de la necesidad de generar políticas públicas de atención, de reunificación, de fortalecimiento familiar, porque no olvidemos que los cuidadores que hoy son mayoritariamente abuelos requieren apoyo para poder desarrollar sus funciones. Hablamos de abuelos, bisabuelos haciéndose cargos de niños de 2 y 3 años. Entonces, esta familia requiere soporte para poder garantizar que el niño pueda tener su derecho a crecer en el seno de una familia. Finalmente, necesitamos efectivamente programas de reunificación entendido de todo el proceso que requiere ese apoyo para lograr ese propósito. Bien, hasta acá los datos de niñez dejada atrás que hemos presentado para el informe. Vamos nosotros a hacer unas consideraciones sobre los riesgos y vulneraciones que observamos en derechos humanos de niños y adolescentes en Arauca. Partamos de un tema, ¿por qué Arauca? Bueno, efectivamente Arauca es el departamento en Colombia que alberga, si bien no es el más densamente poblado, es el departamento que tiene mayor proporción de población paso formal. Esto implica que diariamente, si hacemos el cálculo de ingreso y egreso, vamos a tener que permanecen en Colombia diariamente 400 personas solo en este punto de frontera, de las cuales se reporta diariamente que 150 personas se desplazan hacia otros destinos y 250 permanecen en Arauca. Es decir, que Arauca diariamente está recibiendo con vocación de permanencia 250 venezolanos. Hablamos de que la zona de Arauca presenta un conflicto convergente donde está la situación previa del conflicto armado en territorio colombiano, emergencia humanitaria compleja en Venezuela y la vulnerabilidad por riesgos de inundaciones que ocurren propios de las características ambientales de esta población. Cuando vemos los derechos encontramos el derecho a la educación, hablamos de que al menos 4.800 niños y adolescentes venezolanos se encuentran en el sistema escolar del departamento de Arauca. Pero a pesar de que hay esta cantidad de niños inscritos en la escuela, el 52% no está inscrito en el sistema formal. Es decir, que más de la mitad de los niños migrantes venezolanos en Arauca están fuera de la escuela. Encontramos que ¿por qué los niños están fuera de la escuela? Por problemas en la documentación, lapsos de tiempo para la inscripción, ya lo decía Claudia, la migración acá puede ser de un día a otro, de un momento a otro, de manera desorganizada, lo cual implica que cuando la familia llega a Arauca probablemente no ha tomado en consideración el inicio del año escolar y otras variables que van a incidir en la posibilidad de que el niño se encuentre dentro de los lapsos. Problemas de acceso a la infraestructura y servicio de las escuelas que eran previos a la migración venezolana, pero que con la migración venezolana ya vemos que se han incrementado. Hay reportes permanentes de xenofobia y discriminación en las escuelas. Hablamos también de que hay una situación seria, crítica de violencia de género intrafamiliar y sexual. De los 115 casos de violencia de género registrados, el 60% afecta a niñas menores de 11 años. El 80% de las víctimas de violencia sexual son niños, niñas y adolescentes en el departamento de Arauca. Y por supuesto vemos reportes de mecanismos de supervivencia negativos. ¿De qué estamos hablando? Trata, tráfico, explotación sexual comercial y sobre todo en muchos casos, no solo a partir de la explotación de parte de terceros, sino inclusive como un recurso que implementan
los migrantes como una estrategia de supervivencia y por eso las categorizamos como de supervivencia negativa. Hablamos de que hay una zona afectada por el conflicto armado y es una realidad que cruza las fronteras. Hoy los niños, niñas y adolescentes venezolanos son captados efectivamente por grupos irregulares armados como el ELN y facciones disidentes de la FARC para la realización de labores de inteligencia, labores de control social y actividades conexas también a las labores delictivas de estos grupos armados. Y de acuerdo a cifras que nos ofrece el Grupo Interagencial de Naciones Unidas en Arauca, en el 80% de los casos donde hay vulneración asociada al conflicto armado, no se reporta por temor a represalias. Recordemos que la mayoría de los migrantes venezolanos que están en esta situación no poseen documentación, tienen temor a que si denuncian van a ser identificados, van a ser deportados, además de las propias represalias que puedan sufrir por estos grupos armados. Hay un reporte de 75 casos de niñez no acompañada, es decir, niños y niñas que migran solos. Esto es dramático si consideramos que para el reporte de Latinoamérica que hace ACNUR se reportan 113 casos, es decir, para toda Sudamérica se reportan 113 casos identificados de niñez no acompañada, pero en Arauca nada más tenemos reporte de 75. Quiere decir que estos niños están efectivamente expuestos a la más alta vulnerabilidad dentro del tejido y las relaciones posibles dentro de un contexto pues, de migración. Bien, escuchan ustedes parte de las cifras que suministra en estos momentos Abel Saraiva, quien además de ser psicólogo es el coordinador del programa de SECODAP Creciendo Sin Violencias, quien da cuenta el día de hoy de este informe en el capítulo sobre migración y habla específicamente del fenómeno de la niñez dejada atrás, nombre que se le da a aquellos niños que pues son abandonados por sus padres, quienes por razones de la crisis económica y social que atraviesa Venezuela, pues se ven obligados a abandonar el país y a dejar sus hijos bajo el cuidado de sus abuelos, tíos o cualquier familiar o vecino que pueda hacerse cargo. Abel Saraiva asegura que hay tantos niños dejados atrás igual a la población del estado Nueva Esparta, es decir, 828.185 niños. También aseguran que puede ser más niños que la suma de la población del estado Vargas y el estado Cojedes. Es parte de la información que nosotros tenemos hasta el momento. Le damos el pase a nuestra compañera María Carolina Arias Quintero, quien se encuentra precisamente en la Basílica, llevándonos a nosotros pues todos los detalles de lo que sucede en su entidad con respecto al Día de la Chinita.